Casa Blanca, o será el ganador Donald Trump, el empresario que ha protagonizado la campaña más virulenta y más peculiar de la que se tenga memoria en la historia reciente de Estados Unidos? Bueno, lo sabremos en menos de 24 horas y lo estaremos conversando con nuestros enviados especiales, Iván Valenzuela y Connie Santamaría, ya en Nueva York, quienes además estarán con Álvaro Vargas Llosa, analista y periodista, quien está viviendo además en esa ciudad y está siguiendo esta elección. Tendremos además otro tema. Hace 10 días ella lo dijo de la siguiente manera: con la DC no se juega, y marginó a su partido del comité político del gobierno. Después volvió y hace pocos minutos viene llegando desde la región de Magallanes, su región, en una visita en conjunto con la mismísima presidenta Michelle Bachelet. Habrán tenido su cara a cara, habrán tenido una reconciliación. Lo estaremos conversando con la senadora Carolina Goich aquí en Canal 13 y lo conversaremos en buen chileno. AFP Cupro, único número 1 en rentabilidad. Y T13.cl, Política y Negocios, presentan En Buen Chileno. Bueno, les recuerdo que esta es una transmisión en conjunto con Tele 13 Radio y también nos pueden ver y escuchar a través de T13 Móvil en todas partes, en el lugar donde ustedes estén ubicados. Saludo a nuestros panelistas de todos los martes, Pilar Molina, un gusto estar con usted, ¿qué tal? Don Luis Larraín también los saludo, Patricio Fernández y don Jorge Burgos. Muy buenas noches. Nerviosos con esta elección norteamericana, ¿no? Muy nerviosos. Como si fuéramos gringos estamos nerviosos. Sí. Es que nos va a llover. Hay mucha nos va a llegar, de alguna manera llega. Hay mucha incertidumbre además. Se han hecho ceremonias en distintas partes del mundo a favor y en contra de Trump. Mira. Los budistas, etcétera. Sí. En todas partes se está esperando esta elección, pero en ninguna parte se está esperando con la ansiedad como se está viviendo allá en Estados Unidos. Y ya estamos en contacto, nos vemos en pantalla con Santamaría e Iván Valenzuela, nuestros enviados especiales a la cobertura de estas especialísimas elecciones, muchachos. Los veo ahí con Nueva York a sus espaldas y con muchísimo frío esta noche. ¿Cómo están? Bien envueltito. Mira, tenemos una vista magnífica, Polo, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los panelistas de Buen Chileno. Es fabulosa la vista, el frío, más o menos, ¿no? Hay 9 grados de temperatura aquí en New Jersey, pero yo creo que la sensación térmica es un poco más baja. 5 diría yo, por lo menos, sí. Porque hay un viento aquí a la orilla, ¿cierto?, del río, al frente de Manhattan, que nos hace sentir un poquito más helados. Es lindo pero frío el lugar, pero bueno, así están las cosas. Estamos viviendo, Polo, una noche fabulosa, un poco más hacia allá, en Pensilvania, en Filadelfia. Hillary Clinton está terminando ya justo en este momento su último discurso de una larga campaña de 18 meses. Estuvo acompañada por la pareja presidencial, Barack Obama, Michelle Obama, que se despachó un discurso para la historia también en estos últimos minutos, y también por su marido, Bill Clinton, el expresidente norteamericano, aparte de Bruce Springsteen, John Bon Jovi y un montón de otra gente. Exactamente, todo lo contrario que lo que va a ocurrir en las próximas horas en Michigan con el cierre de campaña de Donald Trump, que hoy día ha parado en 5 estados. Bueno, la quinta parada y última del día será en el estado de Michigan, que es un estado que en las últimas elecciones han ganado los demócratas, pero que por el alza del desempleo se abrió ahí una posibilidad para los republicanos y concretamente para Donald Trump. Por eso ha escogido ese lugar para cerrar su campaña. Él ha dicho que no necesita estrellas para que la gente llegue a encontrarse en su meeting, en su última acto de campaña, donde probablemente lo escucharemos con el mismo tono que ha tenido durante todo el día y durante toda la campaña. Un tono crítico, muy virulento, sobre todo en contra de Hillary Clinton. Lo escuchamos hoy día nuevamente hablar contra todo, contra ¿no? todo el mundo, contra el presidente Obama, contra los medios de comunicación, todos parte del sistema, el establishment corrupto y fraudulento que Trump ha denunciado durante todo el día y durante toda la campaña. Por el contrario, en el caso de Hillary Clinton, desde ayer podríamos decir que bajó el tono, que cambió el tono y ha asumido en sus últimos discursos un tono bastante más conciliador, hablando de que hay que curar las heridas, hay que sanar las heridas del país y que con la ira y con la rabia no se va a lograr nada, no hay ningún plan con eso. La pregunta es sí.
¿Logrará Hillary Clinton, de ser elegida presidenta, sanar las heridas de la división que ha provocado esta campaña? Y si es Donald Trump, ¿logrará concretar la revolución que ha prometido en estos últimos meses? Lo vamos a conversar con el analista internacional Álvaro Vargas Llosa, que está trabajando para todas las plataformas de Tele 13 en esta elección presidencial. Álvaro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Polo Ramírez, panelistas allá en el estudio 10 de Canal 13 en Buen Chileno. Álvaro Vargas Llosa, la pregunta viene de allá. Polo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas noches. Te saludamos desde acá, desde Santiago. Y claro, decíamos que la palabra que está marcando este momento es la incertidumbre y es la altísima expectación. No sabemos, en definitiva, quién va a ganar. Pero te quería pedir un ejercicio de imaginación. ¿Cómo sería un Estados Unidos gobernado por Donald Trump y cómo sería un Estados Unidos gobernado por Hillary Clinton? ¿Qué tal? Buenas noches. Grandes preguntas. Me imagino un Estados Unidos en el que Trump estaría constantemente tratando de forzar los límites del sistema constitucional y de la democracia americana, y a las instituciones americanas luchando a brazo partido para contener a Trump. Sería un forcejeo permanente entre una Casa Blanca turbulenta, agresiva, hostil y sobre todo irrespetuosa de los límites constitucionales, y unas instituciones luchando, y esas instituciones incluirían al Partido Republicano, dicho sea de paso, para contener y limitar y acotar el espacio de Donald Trump. Me imagino un gobierno de Hillary Clinton probablemente en muchas dificultades en la relación con el Congreso. Ya saben ustedes que mañana se juega también el futuro de la composición del Congreso. Probablemente la Cámara de Representantes permanecerá en manos republicanas. Tendrían los demócratas que arrebatarle 30 escaños a los republicanos. Es prácticamente imposible. Hay más posibilidades de que le arrebaten el control del Senado, aunque también lo veo difícil. Y en cualquier caso sería un gobierno partido, digamos, una administración muy bloqueada por una Cámara de Representantes que seguramente estaría muy radicalizada. Hay que recordar que el fenómeno Trump lo produjo una base del Partido Republicano que está muy radicalizada, y además con una actitud de rebeldía muy constante contra la propia dirigencia del Partido Republicano. De modo que lo que cabría esperar del Congreso controlado por los republicanos sería tratar de estar, digamos, a la altura de esas expectativas cada vez más agresivas y hostiles de parte de la base contra todo el establishment, y eso significaría una actitud muy hostil contra la Casa Blanca. Así que me imagino a una Hillary Clinton en un forcejeo también constante con un Congreso más bien hostil. Ahora, una de las preguntas que se hacen muchos es si realmente Donald Trump tiene alguna posibilidad real de ser elegido mañana presidente. ¿Qué tendría que pasar, Álvaro, para que Trump pudiera ganarle a Hillary Clinton mañana? Tendría que pasar muchas cosas raras y extrañas. Primero, un voto oculto enorme. Las encuestas hoy dan más o menos 4 puntos de ventaja a Hillary Clinton. Son demasiados puntos para un país como Estados Unidos. Hay otros países donde hay un voto oculto que tiende a ser significativo. En Estados Unidos no tiende a ser significativo. Tendría que haber un voto oculto enorme. Tendría que estar ocurriendo también un fenómeno difícil de prever, y es que no solamente Trump estuviera en condiciones de ganar estados como Florida y Ohio, que eventualmente puede ganar, sino romper lo que se llama el Gran Muro Azul. El Muro Azul son 18 estados que los demócratas han ganado en las últimas 6 elecciones consistentemente, y que incluyen estados, por ejemplo, en los Grandes Lagos, estados como Wisconsin, como Michigan, etcétera, etcétera, donde ninguna encuesta ha colocado hasta ahora a Trump por delante de Hillary. Algunas lo han colocado relativamente cerca de ella, pero nunca en ningún caso por delante de ella. Tendría que ganar por lo menos 1 o 2 de esos estados, algo que se ve a estas alturas sumamente difícil. Y en esa lógica, ¿qué estados hay que ponerle atención mañana? Normalmente te habría dicho Ohio. En las últimas elecciones ese era el estado clave. Ningún republicano ha llegado a la Casa Blanca en la época contemporánea sin haber ganado Ohio, de modo que ese sería naturalmente el estado clave. Sin embargo, creo que en esta elección probablemente Florida va a ser aún más importante. Creo que Ohio probablemente lo ganará Trump, pero que dependerá mucho de quién gane la Florida lo que pase mañana. Si gana la Florida Hillary Clinton, creo que la elección se terminó. Si gana la elección
en la Florida Trump, probablemente significará para Hillary una noche larga. Es decir, no significa que será derrotada, significa que será una noche mucho más larga, significará que hay un voto más digamos, amenazante de parte de Trump, y luego habrá que ver lo que pasa en Carolina del Norte, donde probablemente Trump pueda ganar también, y si gana Trump en Ohio, Carolina del Norte y Florida, la noche se vuelve muy larga para Hillary, tendrá que esperar el resultado de los otros estados y ese muro azul para confirmar su eventual victoria, ¿no? Uno de los desafíos que se ha dicho que tiene que lograr Hillary Clinton es movilizar el voto latino, y que por ahí podría venir su triunfo. Ese voto latino, ¿qué tan importante va a ser en los estados como el caso de Florida? Yo creo que es determinante. En el voto anticipado hemos visto un nivel de participación de afroamericano inferior a la participación que se dio en las dos elecciones de Obama. Habrá que ver lo que pasa mañana, pero por ahora esa parece ser la tendencia, y la única manera de compensar eso para Hillary es con un índice de participación masivo del voto hispano. El voto hispano ha tendido en las últimas elecciones a representar más o menos el 10%. Creo que Hillary necesita que esa participación sea superior y que represente alrededor del 12%. Si logra que sea el 12% del total, probablemente tiene la elección ganada. ¿En qué estados? Evidentemente estados como Florida van a ser muy importantes. El voto hispano, por ejemplo, en Colorado, donde ella también va adelante en las encuestas, va a ser muy determinante. Y en algunos otros estados, digamos, donde no representan un nivel de participación muy significativa, un 1% puede bastar para darle la victoria. Estamos con Álvaro Vargas Llosa, hablando un buen chileno acá en Estados Unidos. Polo, estamos contigo, si hay preguntas allá en el estudio. Así es. ¿Cómo llegó, Álvaro, Estados Unidos a esta situación, a esta encrucijada, uno podría decir, donde las posiciones de demócratas y republicanos parecen tan distantes, tan irreconciliables? ¿Y es posible que alguno de estos dos candidatos, y mañana, a partir de mañana ya presidente, realmente logren reconciliar este país? No solamente hay eso, yo añadiría algo más. Hay una polarización al interior de los dos partidos. Hay que recordar que el Partido Demócrata está prácticamente partido en dos. Hay una línea que es la línea de Hillary, hay una línea que es la línea populista que interpretó Bernie Sanders, y que ella en cierta forma ha tratado de recoger en la campaña, pero que todos sabemos, digamos, por la trayectoria de ella, que no representa realmente lo que ella piensa. De modo que hay una digamos, cuestión que no está resuelta al interior del Partido Demócrata. Y en el Partido Republicano es aún peor. Hay por lo menos tres tendencias importantes. Hay la tendencia, digamos, del establishment más o menos moderado, hay la tendencia del Tea Party, que todavía existe, aunque ha perdido fuerza, ha perdido inercia, y hay la tendencia de Trump, que es una tendencia populista, digamos, ideológicamente distinta de la que representó el Tea Party, y yo creo que ese voto, que es un voto muy significativo, puesto que le dio a él la victoria, una victoria además con el mayor número de votos en unas primarias republicanas en la historia de ese partido, desde su fundación a mediados del siglo XIX, o sea que algo relativamente importante. Entonces, esas divisiones al interior de los partidos van a ser tan importantes como la polarización entre demócratas y republicanos. Lo que representa Trump en Estados Unidos y en el partido, lo que representa Trump en Estados Unidos y en el Partido Republicano, ¿tiene vida después de esta elección si Trump pierde? Es una gran pregunta. La tiene. La pregunta que yo haría es si la tiene con él o la tiene con otra persona. Pero hay una base populista evidentemente numerosa, evidentemente radicalizada, que además se confunde con una digamos, en fin, enemistad en términos raciales o étnicos, que empieza a ser muy peligrosa, yo creo, y que se confunde además con una enemistad entre estratos sociales. Es decir, cuando hablamos del voto de Trump, tendemos a hablar de un voto blanco y un voto con bajo nivel educativo y con poco nivel económico, por ejemplo. Hablar en esos términos en un país como Estados Unidos es raro, es novedoso, es distinto. Entonces, la pregunta es, si es verdad que hay una votación que se da en esas líneas, ¿quién va a interpretar esa votación el día de mañana? Y si esa persona que va a interpretar esa votación, ese caudal electoral, lo va a hacer con un discurso beligerante, con un discurso altamente populista, que intente, digamos, ahondar un poco en esa herida que se ha abierto, o no, o será alguien, digamos, que tenga la inteligencia de entender que una democracia como esta no se puede dar el lujo, digamos, de funcionar de esa manera, y que tiene que empezar a establecer un tono distinto y una visión distinta, ¿no?
Yo creo que esa es una pregunta que no tiene una respuesta en este momento. Sabemos que hay un público numeroso que está hoy día muy enfrentado a su establishment y que es un público al que Trump ha sabido llegarle, aunque no gane la elección, y que ese público va a buscar un líder que puede ser Trump o puede ser otro líder, y dependerá muchísimo de qué clase de líder recoja, digamos, esa bandera, el que el Partido Republicano sea capaz de volver a ser un partido, digamos, moderado, un partido de centro-derecha razonable, que envía al mundo señales, digamos, de que Estados Unidos no se ha salido de quicio, ¿no? Ahora, al otro lado está una Hillary Clinton que si llega a ganar mañana, tampoco es una candidata muy querida. Tiene un alto nivel de rechazo, de desaprobación. Claramente hay muchos que van a votar por ella, pero que más es un voto para evitar que salga Donald Trump que porque les guste o les entusiasme realmente Hillary Clinton. Por lo tanto, si mañana ella logra ganar, esta no es el final, sino que es el comienzo de una tarea bastante ardua. Va a tener probablemente al Congreso en contra. Así es. Ella no solamente tiene un problema, digamos, de falta de empatía con el público, sino que tiene un problema que creo que es más grave. Simboliza quizá mejor que nadie algo que el público rechaza cada vez más, que es la confusión entre intereses privados y intereses públicos. Es decir, si algo ha representado, digamos, esa candidatura para quienes no la querían en esta elección, era precisamente la permanente confusión, digamos, entre lo que era la fundación de la familia Clinton, el rol político, público de la familia Clinton, y la incapacidad para entender que tiene que haber una frontera muy clara entre ambas cosas. Entonces, sea o no sea justa esta percepción, existe y está muy extendida, y evidentemente eso puede ser para ella un factor de debilitamiento muy grande de su presidencia. Yo supongo que ella, que tiene una capacidad de lectura política evidente y la tiene también, digamos, el equipo que la rodea, sabrá entender que eso es una debilidad que tiene ella, y que si no ataca ese punto débil desde el primer día, puede significar para ella un divorcio, digamos, en fin, emocional incluso con la población, que le dé a sus adversarios políticos armas muy poderosas, muy potentes para frustrar su presidencia. Estamos aquí con Nueva York de fondo, hablando en buen chileno con Álvaro Vargas Llosa. Polo. Sí, Álvaro, quedó dando vuelta la posibilidad, sobre todo después del último debate, de que Donald Trump no reconozca los resultados que se den mañana. Él ha dicho que los va a reconocer si es que él gana, y dejó dando vuelta esa pregunta. ¿Tú crees que es realmente posible que se produzca este no reconocimiento por parte de él? Yo no lo creo. Yo no lo creo porque necesitaría tener detrás suyo al Partido Republicano para que eso tuviera algún peso y alguna posibilidad de convertirse en un movimiento de rebelión abierta contra el resultado. Evidentemente no tendría el respaldo del Partido Republicano, sería desautorizado inmediatamente por el partido y por el establishment conservador del país, y eso lo dejaría en una situación de soledad y casi de ridículo. De modo que no creo que llegue a esos extremos. Me lo imagino si es derrotado, digamos, concediéndole la victoria a Hillary en términos antipáticos, en términos contradictorios. No me lo imagino, digamos, claro, en una actitud de caballerosa, pero no me lo imagino tomando una actitud de rechazo frontal al resultado, porque simplemente lo dejaría solo todo el establishment conservador y republicano. Álvaro, ¿y si Donald Trump gana? Que es lo menos probable, pero si gana, sería capaz de cumplir toda esa cantidad de promesas que ha hecho esa especie de revolución? ¿Sería capaz de construir el muro, por ejemplo, y tratar de obligar y tratar de obligar a los mexicanos que lo paguen como ya la gente lo grita en sus concentraciones? ¿Sería capaz de hacer ese tipo de cosas? No, es imposible, eso no lo podría hacer. Es decir, evidentemente todo lo que ha prometido es imposible, pero hemos visto muchos casos de gobiernos populistas que no cumplían sus promesas y que sin embargo eran capaces, digamos, con una retórica altamente, digamos, agresiva y beligerante, y en muchos casos deliberadamente polarizante, hacerse perdonar por el público el incumplimiento de esas promesas. Es decir, si tú eres capaz de culpar a tu adversario y tu enemigo de frustrar tu presidencia, le puedes hacer creer a mucha gente, digamos, que finalmente el incumplimiento de tus promesas en el fondo es una manera de haber intentado cumplirlas. Entonces, así que en un demagogo populista todo es posible, ¿no? La construcción de un discurso, de un relato que justifique lo injustificable, es algo que ha ocurrido mucho, los latinoamericanos
americanos lo sabemos muy bien y de sobra, de modo que me lo imagino así, me lo imagino construyendo un relato muy poderoso para tratar de justificar el no cumplimiento de promesas como la del muro. Estamos aquí en Nueva York conversando con Álvaro Vargas Llosa. Polo, hay preguntas del panel ahí en Buen Chileno. Exactamente, te pregunta Álvaro desde acá, Pilar Molina. Pilar. Álvaro, hola, una pregunta política. ¿Qué responsabilidad crees tú que tiene Obama en el clima que se ha creado en Estados Unidos de más división, de más odiosidad, de menos optimismo? ¿Él tiene alguna responsabilidad o son factores ajenos a él? Porque cuando tú contrastas lo que está pasando hoy día en Estados Unidos versus el ánimo que había 8 años atrás, uno se pregunta, ¿son razones extra Obama o él tiene algo de responsabilidad? A ver, todo presidente que gobierna 8 años evidentemente tiene alguna responsabilidad en las cosas que pasan en su país, pero creo que sería injusto culparlo, digamos, principalísimamente del clima que se ha generado y que se está creando, porque eso venía de atrás. Se veía venir ya en amplios sectores del país ese resurgimiento del populismo, ese enfrentamiento o ese divorcio entre la base, digamos, y la dirigencia de los partidos políticos. Y se veía venir también un resentimiento muy profundo desde el punto de vista, digamos, económico contra la globalización. Evidentemente la crisis de 2008-2009 exacerbó ese sentimiento y hay mucha gente que llevaba ya algunos años sintiendo que la globalización le pasaba, digamos, de muy lejos. Evidentemente ha sentido en estos años de ahondamiento de la crisis económica razones para justificar su resentimiento. Creo que en el caso de Obama además ha habido un problema complicado, y es que un sector del Partido Demócrata que también había optado por una visión más bien populista de la economía se sintió frustrado al ver que Obama era una persona, digamos, más moderada de lo que ellos pensaban, aun cuando desde el otro lado se ve a Obama como un socialista, que es una mala palabra en este país, pero es la verdad. Es decir, hay una base del Partido Demócrata y en el discurso permanente de Sanders eso se ha visto, que considera a Obama un traidor, en el fondo, al discurso populista que creían ellos que había expresado en la campaña de 2008, ¿no? Y luego hay otro problema, y es que la dificultad de su relación desde la Casa Blanca con el Congreso, que estuvo dominado en estos últimos años por el Partido Republicano, hizo muy difícil aprobar nada. Hubo un permanente entrampamiento político, hubo incluso la amenaza del cierre del gobierno en varias ocasiones, hasta en 2 ocasiones, una amenaza muy cierta y muy seria, y entonces todo eso ha emitido la señal de que él no tenía una capacidad, digamos, para manejar ni los tiempos, ni la temperatura política, pero la verdad es que nadie en su lugar hubiera podido hacerlo. Probablemente en este nivel de polarización que había, la Casa Blanca y el Congreso, si estaban en manos de partidos distintos, iban a estar entrampados de cualquier forma, ¿no? Ahora te pregunta ahora. Piensan que va a ocurrir esta vez si es que sale electa Hillary Clinton. Sí. Polo. Disculpa, Connie. Pregunta ahora Jorge Burgos. Buenas noches al panel en New Jersey, o frente a New Jersey. Una pregunta bien cortita a Álvaro. Bien corta, Álvaro. Ayúdanos a entender, por favor, cómo millones de norteamericanos, según los datos que usted da, a 3 o 4 puntos solamente, están dispuestos a elegir presidente a un ser humano de las características del señor Trump. Racista, machista, misógino. Ayúdenos a entender, por favor. Es una pregunta difícil de responder. Hay factores que vienen de muy atrás, es decir, ha habido un declive del sector de las manufacturas, del sector industrial en este país, a medida que la economía de los servicios ha prosperado. La otra es una economía que se ha deteriorado en gran parte porque la globalización ha hecho que otros países, digamos, reemplacen a Estados Unidos como productores y fabricantes de todos esos productos, y esos sectores que están muy concentrados en ciertos estados, evidentemente han dejado, digamos, una secuela de resentimiento social muy fuerte contra la globalización y contra todo ese fenómeno, digamos, relativamente reciente. Ese es un factor. Otro factor es el factor de la inmigración, es decir, el crecimiento de la inmigración en los últimos no años, sino décadas, en combinación con este declive del sector manufacturero, ha generado una sensación, digamos, de competencia desleal por los puestos de trabajo de parte de la mano de obra barata que venía sobre todo de México. Un absurdo total para quienes, en fin, hemos estudiado un poquito el fenómeno de la inmigración, pero evidentemente ese es un factor muy importante. Otro factor que es importante, creo yo,
tiene que ver con el hecho de que el propio partido republicano, digamos, se ha visto muy frustrado por la presidencia, en parte por la presidencia de Bush, que estuvo, digamos, prácticamente concentrada en la lucha contra el terrorismo y que evidentemente desencadenó, digamos, con su muy mal manejo de la política económica, mayores problemas de los que en cualquier caso habría habido por el estallido de la burbuja. Y creo que además el hecho de que el Partido Republicano no pudiera, digamos, durante la... Se nos interrumpió ahí la comunicación con Nueva York. Vamos a tratar de retomarla. La conversación con Álvaro Vargas Llosa, también nuestros enviados especiales. Es una elección, muchachos, que la verdad que estamos siguiendo con ansiedad y con una disposición bastante distinta a la de elecciones anteriores. Lo que parece estarse jugando Estados Unidos bastante más radical hoy día que lo que pasaba hace 4 años, 8 años y así, etcétera, hacia atrás. ¿Ah, Pato? Ahora, a mí me tiene muy impresionado en esta pasada, y creo que es el gran logro de Trump, es convertirse en la estrella de este espectáculo, ¿eh? Yo he llegado a pensar que mucha gente, si es verdaderamente honesta consigo mismo, se sentiría frustrada de que pierda Trump. O sea, se está esperando como que acontece aquí un suceso o un algo. Ese creo que es un logro sorprendente. Volvió el... No, por favor. Pero es el antihéroe. Yo creo que lo cosecha mucho. O sea, a la gente le da vergüenza decir que vota por él. Antihéroe, pero le da vergüenza, pero genera un morbo bien particular. Y un morbo que tiene que ver también con algo que yo creo se ve en distintas partes, que es la fuerza del resentimiento también. O sea, ¿qué es lo que representa Trump? Trump representa como la venganza de los nerds. O sea, es de alguna manera ese que en contra del establishment, que en contra de los personajes más representativos del poder, es capaz de decir las barbaridades máximas y representar incluso a esos que se sienten pisoteados o marginados por ese poder oficial y acostumbrado. O sea, oye, pero eso mismo no... De la izquierda. Yo escuchaba a Álvaro Vargas Llosa y Álvaro decía que en Estados Unidos es muy raro que haya un voto oculto de una magnitud tal que pueda dar vuelta a 3 o 4 puntos de ventaja. Pero las mismas intervenciones de ustedes dan cuenta de que, o sea, si hay un voto oculto, ese voto oculto tendría que ser un voto de Trump, digamos, ¿eh? Por las mismas características, digamos, que él tiene, por todos los mismos calificativos que tú mismo usaste, Jorge, para calificar a Trump, probablemente hay un voto oculto. Esa es una cosa. Y la segunda cosa, que se ha dicho también en Estados Unidos, y que yo creo que también es la hipótesis menos probable, que es la hipótesis que gane Trump, es las instituciones en Estados Unidos son suficientemente poderosas, como siempre se ha dicho, para resistir una presidencia de Trump que termine sin hacer un daño considerable a lo que son los Estados Unidos, porque esa es una pregunta el daño que yo creo que es válida. El daño ya hecho es inmenso, ¿eh? Bueno, o sea, la manera en que se ha explotado la xenofobia. O la posibilidad de que se acomode a gobernar de otra forma como ha sido candidato. Al escucharlo queda claro que ninguno de ustedes votaría por Trump teniendo la posibilidad de hacerlo, ¿no? No, jamás. Yo no, fíjate, a pesar de que no me gusta para nada la Hillary Clinton como candidata, encuentro que no tiene... Son dos males, hay que elegir el mal menor. Pero la verdad es que yo no votaría por Hillary Clinton, votaría contra Donald Trump. Por el voto voluntario, pues. Ya no volvimos con... No vamos a volver, desgraciadamente, con nuestros compañeros allá en Nueva York. Nosotros estamos subestimando el voto oculto, por lo mismo que estábamos hablando de que hay mucho rechazo a expresar que uno le gusta a Trump, pero a alguien le gusta a Trump. Y en las encuestas presidenciales claramente mucha gente está mucho más perjudicado que las encuestas que no son presidenciales. Claro. O sea, ya que está a 3 o 4 puntos, por lo menos para mí va mucha gente una sorpresa, y una persona que tiene ese discurso puede estar a 3 o 4 puntos según la última encuesta. Hace un año y medio todo el mundo se reía, decía, pero si esto es un chiste. Donald Trump jamás va a llegar a ser candidato. Vamos a cambiar de tema, nos quedan todavía algunas horas para que comiencen las votaciones allá en Estados Unidos y más horas, por supuesto, para conocer los resultados. Pero hay política chilena que también nos interesa conversar. Hace algunos días, alrededor de 10 días, yo lo decía al principio, ella lo dijo de la siguiente manera: con la DC no se juega. Se retiró
retiró y retiró a su partido del comité político, después volvió y la vimos hoy día ahí acompañando a la presidenta en distintos lugares de la región de Magallanes, que justamente es la región que ella representa. Estamos con la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goich. Senadora, bienvenida a En Buen Chileno. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas noches. Directo desde Puerto Williams. Directo desde Puerto Williams. Y bueno, y con la presidenta, ¿tuvo la posibilidad de conversar? ¿Se reconcilió con la presidenta Bachelet? ¿Se reconcilió la DC con el gobierno? Bueno, yo he comentado, esto ha sido un proceso. Desde lo que han llamado el congelamiento, que nosotros decimos dejamos de participar en el comité político y dar una señal de que tenemos que hacer las cosas distintas. Y ya la semana pasada tuvimos una muy buena reunión con el comité político donde acordamos desde el operativo hacer algunas cosas distintas que yo creo que nos van a permitir mecanismos más eficaces de coordinación política. ¿Y en este periodo había usted estado con la presidenta o no habían podido conversar? Habíamos estado en actividades, hay conversas. ¿Y este tema se conversó específicamente? ¿Usted lo conversó con ella? Yo creo que ¿En el viaje, en algún...? En el viaje hoy día, ¿Sí? Bueno, tuvimos un muy buen viaje, yo quiero decirte, porque además, en el caso de Puerto Williams, es donde uno dice, aquí las cosas se hacen bien. Y cuando hacemos todas las cosas bien, resultan. Un plan de zonas extremas, Jorge la conoce muy bien, que sí, determinó en el programa de gobierno que la inversión en una zona aislada no dependía de la cantidad de población como había sido tradicional. Eso nos permitió que muchos proyectos que estaban en carpeta salieran adelante. Hoy día fuimos a inaugurar el hospital, se instaló el primer tribunal, cosas que uno dice en un equipo de gobierno trabajando. Sí, pero Polo, ¿sabes por qué te lo planteo? Porque nuestra principal queja es cuando dejamos de responder a lo que espera la gente en el territorio, a lo que esperan las familias, al compromiso que tenemos. Y de repente nos entrampamos en debates donde hay una sintonía distinta entre los parlamentarios, los partidos políticos, el comité político, y finalmente lo que perdemos es esa conexión con lo que es importante. Y eso se llama conducción política, ¿ah? Y es lo que usted ha criticado. ¿Se está corrigiendo la conducción política o todavía hace falta cambio de los personajes, los protagonistas de esa conducción política? Yo iba a decir una vez más que lo que nosotros planteamos no es que cambie el ministro A o el ministro B, tú podrías probablemente generar un cambio de nombres, sino un cambio en las formas, en los procedimientos, podemos quedar igual. Y yo valoro harto la reunión, la franqueza que tuvimos la semana pasada. Espero que esto se note en la tramitación del reajuste, en el ingreso del veto mañana, que sea efectivamente con acuerdo y que eso nos permita zanjar, uno podría decir, una primera prueba que tenemos en un tema que claramente no se debió haber dado la semana pasada con la votación en contra de nuestros parlamentarios. Ahí hay una primera muestra. Lo otro que hemos planteado es acotar la agenda legislativa. Esto no significa dejar de tramitar proyectos como algunos han tratado de generar un conflicto más bien artificial, sino decir priorizamos, no podemos abrir todos los frentes a la vez y por lo tanto pongamos el acento en la reforma educacional, que no cabe duda que es el eje central de los compromisos de este gobierno, pero también en el tema previsional, en el tema del crecimiento económico, en el tema de infancia vulnerada, en los temas de descentralización. ¿Y el aborto quedó fuera de la agenda prioritaria? Cuando te planteo el no generar un debate artificial, porque he visto algunas declaraciones que dicen esto quedó fuera, yo he respondido por lo menos 5 veces durante la semana pasada, que es parte de los proyectos que siguen su tramitación. Hoy día está en la Comisión de Constitución, después va a ir a la sala, se va a votar en general en la sala, va a volver a la Comisión de Salud. 50 proyectos en carpeta y no van a tener más tiempo, y además que con la capacidad técnica que han demostrado para legislar, más de 40, 30, no van a tener tiempo. ¿Eso significa que no va a ser prioridad el aborto, concretamente, y también el mecanismo que se supone que está dentro del programa de este gobierno, que es que este Congreso apruebe el mecanismo que va a usar el próximo Congreso para una nueva Constitución? Mira, sobre el aborto, el proyecto de habilitación. Cuesta tanto decirlo para que la gente lo entienda. Sí. Sobre el aborto, yo quiero insistir, porque parece que no fui lo suficientemente clara. El aborto va a seguir su tramitación legislativa como proyecto. Pero no es prioridad. Y en términos de prioridad, nosotros definimos 6 o 7. La idea es poder tener esta semana, el jueves, una reunión además con los jefes de bancada para hacer la bajada, porque eso tiene que ver con proyectos específicos, con un timing que tenemos que acordar, y dentro de eso uno de los puntos es dejar sentadas las bases para la nueva Constitución. Y tendremos que revisar eso, qué significa en proyectos concretos. ¿Es cierto que usted pidió una intervención de la presidenta más cercana con los partidos? Mira, lo que hemos planteado, y además es parte de las conversaciones que hemos hecho, es que en todos los niveles nosotros tenemos que tener interlocución.
Y en esto el rol de la presidenta, por supuesto que es fundamental como jefa de gobierno y como jefa de la coalición. Pero hace 6 meses un presidente del partido dijo que hace 6 meses fue el presidente del Partido Radical. Le están pidiendo una reunión a la presidenta y no se han logrado juntar con ella. Ni siquiera se lograron juntar después para analizar los resultados de la encuesta CEP, que le fue muy mal al gobierno y específicamente a la presidenta, y menos ahora después de las municipales. Ahí hay una brecha importante. Mira, yo espero que pronto se genere una reunión con la presidenta, pero quiero ser muy clara, con todos los presidentes de la nueva mayoría, con el comité político también, reuniones que han sido frecuentes en la gestión con la presidenta y que me parece que son parte de la sana coordinación. Pero quiero ser muy clara en algo, esto no es el debate si la presidenta se sienta o no con los presidentes de partido. Esto es como cada uno asume su rol. Y desde la sana autocrítica, si el comité político, en la coordinación con los presidentes de partido, hacemos mejor las cosas, eso facilita. Y tendremos reuniones con la jefa de gobierno también en esa línea, en términos de tratar temas específicos, de tratar prioridades y de favorecer y fortalecer la gestión política. Pero, senadora, quería volver a su frase, a la que mencionábamos al principio, con la DC no se juega. ¿En qué sentido se estaba jugando con la DC? ¿Y ese juego se superó, terminó? Esa frase lo que quiere decir es que la DC va a ejercer su rol, como principal partido de la nueva mayoría, que en esto nosotros no nos vamos a quedar callados o inmóviles, o a veces como un poco pasmados, pareciera, frente a resultados que no nos gustan. O sea, yo quisiera insistir en lo que decía Polo al principio, porque con la democracia cristiana no se juega. ¿Quiere decir que se jugó con la democracia cristiana? Yo creo que aquí se pagaron costos políticos innecesarios, que hubo en muchos casos falta de coordinación para tomar decisiones, pero además lo que veníamos haciendo, y que es lo que la gente nos dice con mucha claridad el día de las elecciones, es desoír lo que tenemos que atender en forma principal, que es las prioridades de la gente en el terreno. Carolina, y eso tiene una proyección política hacia futuro, eso tiene que ver con la posición que va a tener la democracia cristiana, por ejemplo, frente a las próximas elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias, porque se habla, y usted lo debe saber perfectamente, digamos que se habla de distintas opciones para la democracia cristiana, entre ellas la del camino propio, de tener un candidato presidencial de la democracia cristiana en primera vuelta y de negociar con la izquierda eventualmente el apoyo a un candidato en segunda vuelta. Y también se habla, otra gente habla de la posibilidad de apoyar a Ricardo Lagos como candidato de la nueva mayoría, pero que eso tendría que estar de alguna manera mediado por una negociación respecto a los contenidos que tendría un programa, reconociéndose implícitamente o explícitamente que hubo un error al apoyar a Michelle Bachelet sin hacer ningún tipo de exigencia desde el punto de vista programático. Y por último, incluso se ha escuchado que hay gente que dice que apoyarían a Alejandro Guillet. Entonces, está como todo el abanico de posibilidades para la democracia cristiana. ¿Cómo se maneja desde la presidencia de la democracia cristiana todas esas opciones? Porque parece muy abierto el naipe. Lo primero es señalar que la democracia cristiana es parte de este gobierno. Nosotros suscribimos un acuerdo político programático para respaldar el gobierno que encabeza Michelle Bachelet y vamos a estar dentro del gobierno, ese es nuestro compromiso. Y lo que vamos a hacer en este año y 4 o 5 meses que quedan de gobierno es jugar nuestro rol para hacer las cosas bien. Porque entendemos que además eso es lo que nos corresponde y que cualquier cosa que hagamos después, cualquiera de los partidos que hoy día estamos en el gobierno, depende en buena parte de lo que seamos capaces de hacer en esta etapa. Nosotros no somos de los que vamos a tirar la toalla, de los que decimos aquí llegamos. Yo he sido muy crítica durante además la campaña municipal de que se haya adelantado la campaña presidencial. Creo que perdimos el foco, creo que eso es parte de los errores políticos, porque dejamos de poner en el escenario a nuestros candidatos a alcaldes y a concejales, que eran la prioridad, y adelantamos un tema donde todavía queda mucho por recorrer. Dicho eso, que creo que es suficientemente claro respecto de este periodo, la democracia cristiana fijó un itinerario. Nosotros hemos dicho, queremos hacer las cosas distintas. ¿Qué significa esto? Que no vamos a hacer primero la discusión de nombre. Y yo entiendo que, porque estamos acostumbrados a seguir un poco lo que nos pautea las encuestas, que esto nos cuesta. Sí, pero decimos... antes del tema de los candidatos, que vamos a llegar a eso. Esto quiere decir que lo de la semana pasada fue ¿qué? ¿Fue un llamado de atención, un corcoveo de la DC, un berrinche, una taima? ¿Cómo hay que tomarlo? Fue marcar un punto de inflexión.
fue ejercer nuestro rol y yo creo que ha quedado creo que ha quedado más que demostrado para quienes decían que esto era una pataleta, que era un tema de la democracia cristiana. Nosotros terminamos la semana pasada con un hecho político donde estaban todos los presidentes de la nueva mayoría, que compartíamos además la molestia, el diagnóstico, la necesidad de cambio, la autocrítica. O sea, quedó claro que no era solo un tema de la democracia cristiana. Jorge está de acuerdo con que esto era necesario, este llamado de atención era necesario, este punto de inflexión, y que se logró. Yo creo que siempre es necesario que en un momento especial del gobierno de la coalición se intente rectificar hacia el futuro, un futuro no muy largo, 14, 15 meses, y si ese llamado de atención, ese punto de inflexión produce efecto respecto, por ejemplo, temas tan concretos como reordenar, ¿no es cierto?, un diálogo político de manera tal que sea más concreto, más preciso, más cotidiano, si usted quiere, y también desde el punto de vista de lo que es la agenda legislativa, me parece bien. Y si la presidenta del partido dice que ha tenido efecto, es una buena noticia. Pero yo sinceramente creo que ese es un tema, el tema más profundo de Chile, es qué van a hacer los partidos políticos, particularmente la democracia cristiana, respecto de lo que viene. Yo creo que es cierto, alguien puede decir se adelantó un poco la presidencial, pero lo cierto y lo concreto que ya entramos en eso. Y lo que vamos a hacer, más allá de quiénes sean los candidatos, es que cuál va a ser la discusión que va a haber en este país. Cómo nosotros vamos a orientar la discusión desde una mirada de una coalición de centro-izquierda, por ejemplo, en temas que sí le interesan a la gente. Le puede interesar que ande mejor la coordinación gobierno-partido, que duda cabe, pero mucho más le interesa, por ejemplo, cuál va a ser la propuesta de la democracia cristiana en materia de pensiones. Es una cuestión ineludible, no hay ningún candidato que vaya a poder eludir el tema de las pensiones. Y eso yo creo que ahí es donde los partidos políticos tienen que hacer propuestas ya muy concretas, que además van a servir para converger en candidatura, porque lo importante de las candidaturas es cuando tú converges en ideas, más que en nombre. Pato Fernández. Oye, Carolina, yo veo mucho la ADC, hay sectores de la ADC que han tenido mucho la palabra últimamente, y yo creo que se hacen llamar la ADC, pero no son la ADC, son un sector de la ADC. Algunos de esos se llaman progresistas con progreso. He notado incluso que algunos prefieren llamarse progresistas con progreso que DC. Y ese mundo pone todo el acento en un conflicto con la nueva mayoría. Y están hartos con la nueva mayoría, etc. A mí me resulta bastante evidente que tienen un conflicto interno en el partido y que no es necesariamente con la nueva mayoría. Que hay distintos mundos al interior de la democracia cristiana, que esos que dicen hablar a nombre de la ADC no hablan a nombre de la ADC, sino que de un sector de la ADC. ¿Cómo está ese boliche ahí adentro? Tú eres, por ejemplo, porque tú no formas parte de precisamente ese grupo, ¿tú consideras que es un gran problema la nueva mayoría? Que efectivamente hay que cargarse al centro, que es como decir, vayámonos un poquito a la derecha, y que no hay que hacer las transformaciones de la dimensión que se plantearon. ¿Tú compartes eso mismo o la ADC es más compleja y aquí hay que poner paño frío y decir, espérense, que a nombre de la ADC habla su presidenta? Bueno, hay varias cosas en tu pregunta. Sí. Lo primero, y lo ha reafirmado Jorge Burgos, y es parte de la segunda, parte de mi respuesta, nosotros estamos en un espacio de centro-izquierda y en el ánimo de una coalición de centro-izquierda, ese es nuestro espacio político. Ahora, la democracia cristiana como partido de centro tiene también su propia diversidad. Y lo que hemos hecho, y a propósito del debate programático, que yo les decía, nosotros dijimos primero el programa, después el candidato. Y hemos sido bien rigurosos, y yo en particular bien rigurosa, en decir, hagamos el debate de ideas primero. Pero yo comparto que lo que la gente espera no es que le digamos con quién queremos gobernar, el nombre primero, porque es el más popular, porque aparece aventajado en las encuestas, sino porque quién me da respuesta a lo que yo estoy esperando en mi casa, en mi barrio, respecto de mi pensión, respecto de la atención de salud, respecto al país que quiero construir también. ¿Y está de acuerdo la democracia cristiana completa en esa respuesta? Mira, en eso hemos hecho porque un muy buen... Álvaro Vargas Llosa decía recién respecto a Estados Unidos algo que yo creo que es súper aplicable acá, que esta elección iba a dejar los partidos muy quebrados internamente, que es algo que uno empieza a ver también que sucede acá, ¿no? Lo mismo que digo de la ADC, uno lo podría decir del Partido Socialista, del PPD, etcétera. No empiezan a haber diferencias. Yo creo que es fundamental. Y muchos de los desacuerdos no son programáticos, son más bien en relación con los nombres. Es que por eso es tan importante el trabajo programático. Pero tuvimos un encuentro en la primera convocatoria donde hubo más de 400, cerca de 500 profesionales y técnicos, y estuvieron todos los mundos de la ADC.
Y yo creo que nosotros en esto necesitamos abrir las puertas para todos. En un debate, Carolina, que es amplio, pero donde lo que sí es fundamental es generar acuerdo. Y en torno a ese acuerdo que nos une, después decimos cuál es el mejor de los nuestros para representarlo. Y solamente decir que ahora, el sábado, partimos la segunda etapa, que es la que comprometimos después de las elecciones, que es los debates, o sea, los encuentros regionales, y ya el sábado vamos a estar en Concepción, en Talca, en Puerto Montt. Hay realidades que se van en definitiva imponiendo, y la historia lo ha demostrado, los resultados de las encuestas y las caras, los nombres que van tomando fuerza, en definitiva se imponen también como candidatos. Y es lo que está pasando en este minuto con Alejandro Guillé, que en la última encuesta prácticamente triplica el apoyo que encuentra Ricardo Lagos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese tipo de situaciones, y particularmente con Alejandro Guillé, que además dice no venir del mundo político, y una de sus principales cartas es decirle a todo el mundo: yo no soy político? O sea, ¿cómo lo toma usted, que está ahí sentada y al ladito? El senador de la República. Si no estamos en la política siendo senadores, yo creo que ahí nadie lo entendería. Ahora, mi impresión es que en el tema presidencial todavía queda paño por cortar, para decirlo en chileno, que aquí tenemos nosotros datos, pero pueden pasar varias cosas. Yo tengo mucho respeto por Alejandro Guillé, también por Ricardo Lagos. La democracia cristiana, la definición que tiene hoy día es que va a llevar candidato propio, es lo que me repitieron en las más de 100 comunas que recorrí durante la campaña. Tenemos fijada una Junta Nacional en enero, donde vamos a hacer la definición de cómo se da, de cuál es el mecanismo, a propósito de lo que preguntaba, que podrá ser uno u otro. O sea, yo hoy día no me voy a casar ni con uno ni con otro mecanismo. Lo que sí vamos a decir es en torno a nuestras prioridades programáticas, quienes comparten esas prioridades, y después viene como consecuencia la mecánica electoral. ¿Y enero le parece un timing adecuado? Porque justamente lo que decía Polo, digamos, hay ciertas realidades políticas que en definitiva un partido no puede ignorar. Por lo tanto, es muy encomiable que se haga este trabajo programático, etcétera, pero el mes de enero le parece un timing adecuado, digamos, para efectos de definir en definitiva la línea que va a seguir la democracia. Ese es el tiempo que tenemos hoy día definido y que permite la renovación de nuestras estructuras de acuerdo a la nueva ley, las estructuras regionales y nacionales. Ahora, ha dicho que tienen marzo fijado como timing. Y además las primarias, de acuerdo a la nueva ley, ¿cuántos son el próximo año? Vamos a hablar de timing, todavía queda tiempo. Vamos a hablar de los tiempos, vamos a hablar de los nombres también. Usted decía, tenemos nombres nosotros también, como demócrata cristiano, y esos nombres los vamos a tirar, digamos, a la elección. ¿Cuándo? ¿Quiénes son? Se acaba de informar a través de T13.cl que la ministra Jimena Rincón habría presentado su renuncia, no solo con la idea de presentarse como candidata al Senado, sino que también como eventual candidata a la presidencia. Así que de esas cosas vamos a comenzar a hablar en un par de minutos más. Les pido que no se esperen. Le pido que nos esperen un segundito, o si quieren contestamos inmediatamente eso. Contestemos lo de Jimena Rincón. Mira, en esto Jimena Rincón tendrá que ser ella la que manifieste cuál es su interés. Jorge me preguntaba si es a la presidencia de la DC, que la elección tenemos en enero. Si es así, bienvenido. Si quiere ser parlamentario, puede ser. O sea, en esto mi definición y mi convicción es que el juego democrático nos ayuda a todos. Y bienvenida a la competencia. Yo para la elección de la democracia cristiana ya he dicho que voy a ir a la presidencia, a la reelección. A la reelección de la presidencia de la democracia cristiana, a la presidencia de Chile. Sí. Mira, mi prioridad hoy día es lo que estamos haciendo dentro de la democracia cristiana. Yo lo he dicho varias veces, lo repito una vez más, no estaba dentro de mis planes. A mí me gustaría que se hiciera cargo del punto de fondo que hoy día está en discusión en la democracia cristiana, que es el alma más de izquierda y el alma más de derecha. Hay una crítica muy clara que perdieron las elecciones, gran parte de la pérdida es de la DC, dentro de la pérdida de la nueva mayoría. Más de la mitad de los votos que perdió la nueva mayoría son de la democracia cristiana. Hay un diagnóstico de personas como Mariana Elwin que los perdieron porque ustedes en el fondo han de alguna manera abandonado al electorado de centro. Y esa gente no los fue a votar sencillamente, los dejó de votar. ¿Usted coincide con eso? ¿Usted cree que la democracia cristiana se ha ido izquierdizando, o usted está tranquila, está contenta y sigue siendo la más bacheletista, como dijo alguna vez, bacheletista de corazón? Mira, más allá de las caricaturas que algunos quieran hacer, nosotros perdimos cerca de 240.000 votos. Y esa pérdida no la voy a negar, uno podrá hacer muchos análisis, pero no hay duda
de que buena parte de la pérdida se da en comunas como Maipú, donde nosotros sabíamos que corríamos el riesgo de perder. Y explícitamente optamos, en vez de apoyar a un candidato que estaba formalizado, que tenía serios problemas de corrupción, dijimos, vamos a hacer una pérdida, porque nos parecía que en términos de coherencia, de señal de probidad, de hacer las cosas bien en términos políticos, era lo correcto. Pero asumiendo que perdíamos votos, ahí, Carolina, perdimos en Macul, perdimos en Macul, 354.000 votos, entonces no es solo Maipú, perdieron mucho más que Maipú y que estoy completamente de acuerdo con usted en no llevar a un alcalde procesado, pero partamos de cifras comunes, 354.000 votos perdieron y 23 en concejales 240.000, que es donde nos medimos los partidos. Estoy hablando de alcalde, usted está hablando de en alcalde teníamos 67, hoy día tenemos 62, quizás 63. Esos son los datos. Pero lo que sí yo quiero defender acá, es cierto que nosotros tuvimos un resultado de pérdida de votos, eso yo no lo voy a negar. Y que ese día en el partido no destapamos champaña, pero sí nos abrazamos. Y porque con opciones que hicimos de gente nueva, que implica renovación en prácticas en política, intachable en términos de probidad, que vuelven además a la desea al mundo popular, que es Claudia Pizarro en La Pintana, que ganó una opción muy difícil enfrentando a un alcalde con prácticas corruptas, o sea, había sido su pelea como concejala, o lo que hace Claudio Castro en Renca, o lo que hace Pato Ferreira en Alto Hospicio, también son señales de una apuesta de renovación que yo valoro. Le agradecemos muchísimo, senadora Carolina Goch, que ha estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Y les quiero decir lo siguiente, ¿sabías que si hubieras cotizado desde que existen las AFP aproximadamente un 75% de tu ahorro acumulado sería rentabilidad? Por eso la elección de tu AFP es clave. Cuprum lleva 35 años haciendo crecer los ahorros de sus clientes y es el único número 1 en rentabilidad desde que existen las AFP. Elige bien, elige Cuprum. Volvemos en un par de minutitos y tenemos a continuación la joyita de la semana aquí en Buen Chileno. AFP Cupro, único número 1 en rentabilidad, está presentando en Buen Chileno. Acompáñanos esta semana en el menú de la felicidad. Vamos a estar con una tremenda mujer, ella es una gran cocinera, la Heidi Detwiller, creadora, autora del libro Cocina para el Alma, con la cual vamos a conversar todo sobre la cocina vegetariana y vamos a cocinar unas exquisitas hamburguesas de avena y terminar con un delicioso y nutritivo lassi. Nos encontramos esta semana en el menú de la felicidad. En un nuevo capítulo de Factor de Cambio, descubriremos las bellezas que esconde el Parque Tantauco y los esfuerzos que se están haciendo para preservar el bosque nativo. Además, veremos cómo las comunidades de Antofagasta han sabido convivir con las mineras del norte. Y finalmente disfrutaremos de productos del campo, aprendiendo a evitar el desperdicio de alimentos de buena calidad. No te lo pierdas. Factor de Cambio, solo por 3cc. Esta semana juega Sale a la Cancha con un capítulo dedicado a los videojuegos de fútbol. Conoceremos a 2 generaciones de futbolistas que han participado en ellos. Un hincha que logró el sueño de trabajar en su juego favorito. Y una comunidad de fans y futbolistas que traen la Liga Chilena a las consolas. La cultura de los videojuegos volvió a 3cc. Juega, segunda temporada. En el próximo capítulo de Cultura Indómita, junto a Claudio Iturra, despediremos la temporada con un último viaje que nos llevará hasta la frontera de Ecuador y Colombia. Conoceremos el místico pueblo de Ilumán y sus chamanes quichuas. Aprenderemos de la vida de campo junto a la etnia Cayambí. Y nos sorprenderemos con una de las iglesias más bellas del mundo, el Santuario de las Lajas. Miren los colores, lo gris, el blanco impecable. Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Cultura Indómita, por las pantallas de 3cc. De lunes a viernes, a las 19:30 horas, emociónate con la serie que marcó una época. Vuelven los singles, la familia que nos enseñó que el amor es capaz de vencer cualquier problema. La pequeña casa en la pradera, porque las cosas realmente buenas nunca pasan de moda.
¿Te gusta nuestro hogar? Porque ya tenemos un hogar. La pequeña casa en la pradera, de lunes a viernes a las 19:30 horas, por el 13. Martes 8 de noviembre. That I accept your nomination. Accept your nomination for the president. Elecciones en Estados Unidos. Clinton frente a Trump. El día decisivo para Estados Unidos y el mundo. Cobertura completa en directo desde Nueva York por Tele 13, Tele 13 Radio, T13.cl, T13 Móvil y redes T13. Seguiré a Hillary Clinton en los últimos días de su carrera por ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Voy a seguir a Donald Trump en los días finales de una de las más insólitas campañas presidenciales de las que se tenga recuerdo. Elecciones Estados Unidos 2016 por el 13. AFP Cupro, único número 1 en rentabilidad, está presentando En Buen Chileno. El ADC. Estamos de vuelta aquí en Buen Chileno y es hora de la joyita de la semana. Y va a empezar don Jorge Burgos. A ver, yo cortita, dos joyitas, una negativa. Yo encuentro que no tiene explicación que el Parlamento de la República vaya a gastar 200 millones de pesos en cambiar el sistema de televisión a HD. Es increíble. ¿Qué necesidad tiene ese canal? No sé cuánta gente lo ve, de gastar 200 en un momento de restricción. No es mucho, pero es la imagen. Yo creo que aún es tiempo de que revoquen esa decisión de gasto superfluo o inútil. Así que hago un llamado a eso. Yo defiendo el Parlamento, pero aquí creo que es indefendible una decisión así. Segundo, una joyita positiva es que vengo de ahí, antes de llegar al programa. Hoy día celebró sus 40 años la CIEPLAN, la Corporación de Estudios Latinoamericanos, que ha sido una importante entidad en Chile. 15 ministros le ha dado a los gobiernos, 8 consejeros del Banco Central, y ha sido una propuesta permanente en materia de políticas públicas. Lo fue a fines de la dictadura y en el inicio de la democracia de manera muy, muy importante. Así que felicitaciones a la gente que ha hecho CIEPLAN estos 40 años. Luis Larraín. Bueno, la joyita se usa muchas veces relacionada con automóviles. Esta es una joyita. Y hubo una joyita esta semana, que un dirigente de los trabajadores de la salud trascendió que había comprado un auto que costaba 59 millones de pesos. No tengo ningún problema con que tenga un auto de 59 millones de pesos. Lo mejor de todo fue la explicación que él dio para tener ese auto. Y fue que a cierta edad, no me imagino cuánta edad tendrá, pero no debe ser mucho mayor que yo, como nosotros. Claro. A cierta edad, por razones de seguridad, tenía que tener un auto de ese valor. Ahora, es dirigente, pero es médico. Sí, sí, debe tener una buena remuneración. Sí. Pato Fernández. Mira, no sé, la joya de palo es que encuentro que la política chilena está lo más aburrida del mundo. Está asfixiadísima. Está en una discusión arrinconada que le interesa a 5 apelagatos que concursarán por los puestos que se reparten más o menos ahí, pero los temas interesantes no los veo en discusión real, no la veo oxigenada, escuchando y dialogando con la comunidad, sino que más o menos encerrada resolviendo sus propios asuntos. Pero si hay que poner una puntual, saber que en una mochila, como nos explica las últimas investigaciones de Jadwe, caben 90 millones de pesos. En una mochila de este porte caben 90 millones en billetes. Eso es interesante dato. De Jadwe. Cuando lo iba a buscar, el chofer. Mandaba al chofer a buscar la mochila. Pilar Molina. La joyita, yo creo que fue lo que pasó la semana pasada, que demostró que en realidad el gobierno se supone siempre a sí misma en sus errores, cuando logró que el reajuste fuera aprobado por 0 votos del oficialismo. Después de haber tenido un fin de semana con 4 días feriados que no se usaron para negociar con las bancadas y los presidentes, porque ellos dijeron que nadie del gobierno se acercó a hablar con ellos. Y eso significa que nosotros vamos por 4ª semana. Esta es la 4ª semana en que tenemos el sector público en paro, con todo el perjuicio que eso significa para la gente que tiene que llevar a su hijo al colegio, que tiene una cirugía programada
porque tiene que los niños en la Junji, registro civil, aduana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ese tipo de joyitas donde el gobierno no le bastó lo de parón electoral, que tuvo una ley express y que no tuvo apoyo y la tuvo que retirar, sino que manda después un reajuste, saca 0 votos, pero no se puede seguir justo repitiendo. con Rodrigo eso, Valdea, porque eso tiene que ver también con disciplina. Ten cuidado. Porque bajarse los pantalones en un puntito más no cuesta nada. La joyita de la semana. De esto vamos a poder seguir conversando el próximo lunes. Jorge Burgos, Pato Fernández, Luis Larraín, Pilar Molina, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias también a ustedes por su sintonía. Los dejamos invitados, no solo para el próximo lunes en Buen Chileno, sino que también para la cobertura especial que vamos a tener de las elecciones en Estados Unidos durante todo el día de mañana. Que estén muy bien y que tengan muy buenas noches. Victoriano tiene un amor del pasado que no se hizo realidad. ¡No es cierto! ¡La deseas! Pero no es amor lo que sientes. Yo conozco tu manera de amar. Unos enemigos que harán lo que sea para destruirlo. Maldito Victoriano. Deberíamos usar a una de sus hijas para vengarnos. Y unas hijas que pagarán por los errores del presente y del pasado. Es el enemigo de mi padre. No debiste aparecer nunca en mi vida. Llegan al 13.